Las 7:45. Otro de los grandes temas en los cuales debemos de detenernos y no perder de vista es lo que ocurre con las políticas públicas que atienden a la pobreza. Este rezago y el enorme reto que tiene el Estado mexicano para que se estrechen las brechas que hay entre distintos deciles de la población. Vamos a recuperar una charla que tuvimos con José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Qué se ha hecho bien? Esta es una primera fotografía. La fotografía completa la vamos a tener hacia finales de este año y vamos a ver en realidad qué ha pasado con la implementación de la política social de este gobierno. Lo que nos presenta el Coneval son datos y registros de 2018 a 2020. Todavía son muy poco la manera en la cual podemos elaborar una calificación de lo que están sucediendo o de los resultados que están naciendo con las políticas que ha implementado este gobierno. Muy diferentes a las que se tenían antes. Hoy los recursos públicos se entregan de manera directa, ya se rompió este tema de los intermediarios, hubo cambios en los sistemas de salud pública, se termina con el seguro popular, qué tanto está llegando la seguridad social a la población. Todo eso lo vamos a conocer prácticamente hacia finales del 2023, principios del 2024. Esta fotografía, la que vamos a hablar el día de hoy con el Consejo, con el titular de El Coneval, es 2018-2020. Aquí tenemos parte de la charla. Fórmula Noticias. Efectivamente, en este documento, el informe de evaluación para la política de desarrollo social 2022, lo hemos caracterizado en tres grandes bloques. En el primero, hacemos un recuento con la información estadística disponible al día de hoy en cuanto a la evolución reciente de pobreza multidimensional y pobreza laboral. Este último indicador sí nos permite hacer una revisión más de corto plazo de cómo ha evolucionado la pobreza laboral en nuestro país, y parte de la información contenida en este informe, pues analizamos en primera instancia cómo se dio la afectación tan fuerte en el año de 2020, ya que en el primer trimestre de este año los niveles de pobreza laboral venían reduciéndose y se habían ubicado en un 36.6% de la población. Sin embargo, lo que todos sabemos, llega el segundo trimestre de ese año, hay una fuerte contracción económica de mercados laborales, el inicio de la pandemia en sí mismo, y eso genera que en el tercer trimestre de 2020 la pobreza laboral aumente 10 puntos porcentuales y se ubique en un 46% de la población total. A partir de ahí se da una tendencia ciertamente de recuperación un tanto cíclica, pero esta muy puntualmente es parte también de los elementos de este informe, pues se ve frenada en el tercer trimestre de 2022. Obviamente se ubica en un 40.1% de la población. Hay una recuperación, pero todavía por arriba de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia, e indudablemente el factor que obstaculizó que hubiera un mayor descenso de los niveles de pobreza laboral es la inflación. No solamente la inflación general, sino también incorporamos la evolución de la canasta alimentaria, que ese dato lo publicamos mensualmente desde el Coneval, y bueno, ciertamente esta canasta alimentaria ha tenido algunos meses de julio, agosto, septiembre del año pasado, tasas de crecimiento anualizadas por arriba del 14%. Secretario, ¿la universalidad de los programas sociales ha funcionado? Porque tengo entendido que en estos datos, que son de manera muy precisa y muy adecuada para poderlos entender, sin duda, el interés del gobierno de emparejar la entrega de los programas sociales no ha sido del todo eficiente. Y veíamos un dato, por ejemplo, 2018, los programas o los apoyos a los de programas sociales superaba el 20%. Para el 2020 esto se redujo al 13% de hogares. ¿Esto es así? ¿Así se ha evolucionado esta situación? Justo dado el interés, evidentemente, sobre
cuál ha sido la progresividad o la regresividad de los ingresos provenientes de programas sociales del gobierno federal. En este informe incluimos en un segundo apartado un ejercicio sobre la incidencia redistributiva de los programas federales del gobierno federal. Espero no ser tan técnico en la explicación, pero el análisis de progresividad que estamos aplicando, y de hecho invito a tu auditorio que pudiera consultarlo en nuestra página de internet directamente, es que encontramos lo que estadísticamente se encuentra después del análisis de los datos de la encuesta nacional Ingresos-Gastos de los Hogares 2020, es que, hay un elemento de progresividad de la política de desarrollo social, es decir, confirma lo que, pues evidentemente hay un cambio de enfoque de sexenios anteriores donde se buscaba la focalización de los apoyos de programas sociales a un esquema de universalidad. Recordemos algunos de los programas prioritarios de mayor peso presupuestario, como es la pensión de adultos mayores, becas Benito Juárez para el bienestar, entre otros, pues tienen ese componente de universalidad. Entonces, la hipótesis y que comprobamos con la información disponible de 2020 es que los programas sociales tienen este componente de progresividad, es decir, mientras aumenta el ingreso de los deciles, de los hogares, el peso de transferencias va disminuyendo, es decir, tiene un mayor peso en los primeros deciles de ingreso, en los hogares más pobres, tiene un mayor peso lo que reciben de transferencias monetarias de programas sociales que lo que reciben los hogares de mayores ingresos o los que tengan un mayor nivel de riqueza o que tengan, pues, del noveno o décimo decil. Claro. Obviamente hay que esperar ya a la siguiente fotografía de 2022, que INEGI va a dar a conocer la encuesta nacional Ingresos-Gastos de los Hogares 2022 en julio de este año, y ahí Coneval actualizará toda esta información a 2022, y me parece que sí ya vamos a tener información mucho más contemporánea para contextualizar la evolución de los programas sociales. Esto que dices es muy importante porque la foto que tenemos, como bien lo comentaba, es 2018-2020. Nos falta esa actualización y ver cómo ha permeado, en este caso, la manera en la cual el gobierno de la República ha cambiado la ecuación en la entrega de programas sociales. Estamos platicando con el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Secretario, la inflación. ¿Tenemos ya una claridad de lo que sucedió con la inflación en el 2022? Lo hemos platicado aquí con expertos, con Valeria Moy, con Luis Miguel González, con Pepe Yuste, con el propio Carlos Ramírez. A quien más golpea es a quien menos tiene, a los más vulnerables, que son los más pobres. ¿Ya tenemos un dato claro de cómo fue el impacto de la inflación en este decil de la población? Por decirles, todavía no lo tenemos, ya que justamente lo vamos a obtener con la ENIC 2022, pero sí en el agregado tenemos la información que te comentaba de pobreza laboral. Ciertamente, yo te decía, previo al inicio de la pandemia, este indicador de pobreza laboral, pues muy rápidamente, ¿qué es pobreza laboral? Es comparar los ingresos laborales de los trabajadores del país con el valor monetario de la canasta alimentaria. Obviamente, si aumentan los ingresos, va a disminuir la pobreza laboral, o si aumenta el precio de los alimentos, puede aumentar los niveles de pobreza laboral. Y ese fenómeno sí lo registramos, y es parte de este documento, entre el segundo y el tercer trimestre del año pasado, justo en esos meses que comentaba con mayor presión en el incremento de precios de los alimentos entre julio, agosto y septiembre del año pasado, ya que en el segundo trimestre de 2022 habíamos ya alcanzado 38.3% de la población en situación de pobreza laboral, ya nos estamos ubicando en menos de 2 puntos porcentuales a lo que teníamos previo al inicio de la pandemia. Sin embargo, del segundo trimestre de ese 38.3 pasamos a un 40.1% en el tercer trimestre de 2022. Es decir, sí, desafortunadamente, esa recuperación en términos de reducción de pobreza laboral no solamente se vio frenada, sino se incrementó este indicador muy puntualmente por este fenómeno inflacionario que hemos tenido prácticamente en los últimos 12 meses del año en el ámbito internacional y nacional. Te comento, justo la siguiente semana vamos a dar a conocer el indicador al cuarto trimestre, una vez que la INEGI publica la ENOE, y ahí vamos a tener ya toda la fotografía del año pasado. Mire, eso es interesante. Secretario, la pobreza urbana. En la fotografía 2018-2022 hay un incremento de alrededor de 4.5 millones de personas, 3.3%. ¿Qué está sucediendo en las zonas urbanas? ¿Qué han detectado ustedes? Retomo el planteamiento inicial. Justamente
donde identificamos durante 2020 la mayor afectación fue en aquellas áreas urbanas que dependían excesivamente del sector servicios y sobre todo el turismo. Hay algunas entidades estatales que tuvieron incrementos muy fuertes de pobreza multidimensional entre 2018 y 2020. El primer lugar fue Quintana Roo, ya que pasó de tener un 33-34% de su población en situación de pobreza multidimensional hasta un 51% en 2020. Obviamente, eso se explica por la contracción tan fuerte que hubo en ese momento, reitero, en 2020, por la caída del sector turístico. Recordar que estas actividades se detuvieron completamente durante varias semanas y eso contrajo mucho los ingresos de las personas asociadas al sector turístico, pero no solo de Quintana Roo, sino también de Baja California e inclusive a nivel municipal en Acapulco, Guerrero, también en ese momento hubo un fuerte incremento en los niveles de pobreza multidimensional. Obviamente eso es la fotografía 2020, ya ha habido un proceso de recuperación en los últimos 2 años, pero sí queda muy claro que ese incremento de pobreza urbana que registramos en 2020 se debe justamente a la caída de empleos en el sector servicios que hubo ese año y en la gran mayoría de los casos de actividades del sector servicios asociadas al sector turístico del país. Fórmula Noticias. Bueno, parte de la charla con José Nabor Cruz. Él es el secretario ejecutivo del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.